Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy la doctora Adriana Vallejo, líder de Health Ideas y también de la comunidad de Hacking Health Monterrey. Además, el día de hoy tenemos el gusto de tener a grandes amigas aquí a un lado, que tenemos el gusto de conocer ya desde hace muchos años. Primero que nada, la ingeniera Anaí Thompson, autora del libro Una cabrona con suerte, que el día de hoy vamos a tener el gusto de presentar. Y por el otro lado, la doctora Tere Mireles, quien es cirujano de mama, pero además de eso, ella pertenece a la organización de médicos investigadores en la lucha contra el cáncer de mama. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Perfecto. Milk, quien, bueno, tendremos el gusto de platicar el día de hoy de este gran libro y también de la gran labor que hace Milk ya desde hace varios años, más de 5 años, ¿no? 6 años. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta presentación, que seguramente será muy enriquecedora y que además que con nuestras contribuciones estamos apoyando al Centro de Cancerología Infantil de Durango y aquí en Nuevo León a médicos investigadores en la lucha contra el cáncer de mama, ACE, mejor conocido como MILK. En este evento en particular conversaremos y conoceremos más a Anaí Thompson, autora de este libro Una cabrona con suerte. Además tendremos la oportunidad de que Tere Mireles, experta en cirugía de mama, nos comparta sus impresiones acerca del libro y entreviste a Anaí Thompson. Aprovechando esta ocasión para agradecer también a nuestros aliados que hoy están organizando el evento, Health Ideas, Milk y también el Ecocentro de Fortalecimiento, quien nos ha prestado sus instalaciones para poder llevar a cabo el evento del día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría pedirle aquí a Pablo Bautista si nos puede ayudar, por favor, a pasar el video de introducción. Hace 21 años tuve la fortuna de padecer cáncer. A partir de este proceso, mi vida se transformó maravillosamente. Vivir en carne propia esta enfermedad me enseñó que la fuerza del ser humano no radica en la adversidad. Se obtiene a partir de lo que aprendemos desde niños con el ejemplo de quienes nos rodean. Dios puso en mi camino aquellas personas con quienes debía compartir lecciones invaluables. Conocer personas especiales que me acompañaron durante estas aventuras y me mostraron los privilegios de transitar por este mundo. Y justo ahí nace la idea de escribir un libro. Al principio lo estructuré como un compendio de historias que me brindaron grandes lecciones. La vida fue entrelazando de manera misteriosa plataformas para ayudar a personas en condiciones de vulnerabilidad y con ello surgió la necesidad de encontrar recursos para mantenerlas en operación constante. Los modelos de estas asociaciones poco a poco fueron tomando forma para apoyar a niños con cáncer. Este libro, más allá de ser una carta a corazón abierto a los lectores, es el pretexto perfecto para generar una cadena de favores en donde cada persona pueda llegar a esos pequeños que defienden la vida con su lucha diaria, a esas madres y padres que cada día deben voltear al cielo pidiendo una oportunidad más para poder hacer valer su paternidad, a esos médicos, enfermeras y personal hospitalario que cada día dan lo mejor de sí mismos para pelear con ese dragón de 1000 cabezas. Con cada persona que adquiera mi libro, podremos donar en equipo una parte importante de las utilidades al Centro Estatal de Cancerología de Durango, que es el lugar donde más casos de leucemia infantil se atienden en la zona noroccidental del país y además es el lugar en donde cada historia plasmada en este escrito tiene su origen. Soy Anaí Thompson, mexicana de ascendencia danesa. Fui criada en mi infancia temprana en Lagos de Moreno, Jalisco. Estudié ingeniería industrial y me especialicé en desarrollo humano y neurociencias. Estoy casada con Jaime Díaz y juntos formamos una familia y tenemos 2 hijas, Caterina y Bárbara. Muchísimas gracias. Sin duda, esta es el inicio de una gran historia que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, quisiera invitarlos a revisar varios puntos. Es importante tener la disposición para escuchar y compartir un diálogo respetuoso y positivo, compartir nuestras propias experiencias, abrirse a la posibilidad
de conocer otras personas y establecer vínculos que puedan enriquecer en lo personal y a nuestros proyectos o causas. Y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas a quienes estén en la virtualidad y puedan dejar sus preguntas en la caja de comentarios. También nos podrán hacer llegar las preguntas para responderlas más tarde. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestras invitadas del día de hoy, Anaí Thompson y Tere Mireles. Bienvenidas. Hola otra vez. Buenas noches a todos. Como ya habíamos platicado, Anaí, primero que nada quiero felicitarte no solo por aventarte a escribir este libro que prácticamente es una autobiografía tuya, sino por el valor que se requiere, no nada más escribirlo, sino lanzarlo al público, ¿no? Eso significa, desde mi punto de vista, vencer muchos miedos y te felicito bastante por eso. Me lo eché pero completito, entonces traigo mis hojas, mis apuntes, déjame pongo mis lentes y enfoqué, como ya te había platicado ahorita antes, estas preguntas desde el punto de vista médico y de la asociación que manejamos para poder transmitir un mensaje sobre todo a las personas que están pasando por esta enfermedad y a sus familias, y poder a través de tu libro, que deja bastante enseñanza al respecto, mandarles un mensaje y poder a lo mejor brindarles un poco de apoyo, tips o cosas que puedan ellos aplicar en el proceso. Entonces, como ahorita ya me platicaste más historia, pero del principio de tu libro te decía, me encantó el personaje de tu abuelo paterno, léanlo, es una chulada este señor. Y quisiera que me contaras así brevemente, porque traigo muchas preguntas, que me contaras brevemente, o que si nos puedes compartir todo lo que vivieron en la adolescencia, en tu adolescencia con tu abuelo, y me imagino que es muy poquito lo que narras en tu libro, está fabuloso. Me gustaría si nos pudieras compartir cómo tu abuelo influyó en ti y en tu manera de ver la vida. Mi abuelo cambió totalmente mi forma de ver la vida. Y él fue un hombre que desafortunadamente pierde a su padre en la Segunda Guerra Mundial. Él era de origen danés. Y al estar en la invasión de los nazis en Dinamarca, pues prácticamente los nazis le dicen, voy a llevarme a tus hijas. Él era el mayor. El abuelo, al tratar de defenderlas, es asesinado por parte de los nazis, y mi bisabuela se ve forzada a entregar a uno de sus hijos a cambio de que dejaran en paz a sus hijas. Mi abuelo tiene que salir de Dinamarca, y al salir de Dinamarca llega a América con una compañía transnacional de alimentos, y es apresado en Cuba. Y es apresado en Cuba porque pensaban que era alemán. Entonces, pues en ese tiempo no había ni el internet, ni había el chat, ni había nada de nada, ni la red social, entonces ni había bloggers, que nada, ni bloggers estaba ahí. Entonces, había que mandar el telegrama, traer la carta, y eso llevó pues 6 meses para que pudiera liberarlos. Al llegar a América, resulta que tenían que ir a abrir esta compañía en un lugar que se llama Chiclayo, en donde está en Perú, pero había que atravesar los Andes. Y yo seguramente mi abuelo pensaba que había trenes o no sé, y resulta que le entregaron unas mulas. Entonces imagínate que a los 12 años, yo por azares del destino, que justo en el libro lo platicamos, tengo que llegar a vivir con él. Y al llegar a vivir con él en una adolescencia muy compleja, con una personalidad muy rebelde, con una niña muy inquieta, muy inquieta, hiperactiva, y de repente toparme con una persona que pues no le asustaba nada. Entonces, ¿qué hace mi abuelo? Enseñarme el valor de la vida. Mi abuelo me enseñó que no importa qué cantidad de talentos tú tengas, si esos talentos tú los usas para hacer crecer a otro, vas a tener éxito en tu vida. Si te los quedas para ti, no sirve de nada. Pero tienes que aprender a trabajarlo, y tienes que aprender a trabajarlo desde la base, y tienes que aprender a ver cómo cada persona que toca tu puerta tiene un valor aunque no lo creas, y aprender a ver lo bueno de las personas. Es muy difícil ver lo bueno de las personas porque por lo general nos espejeamos, nos proyectamos en el otro. Entonces, pues qué te digo, transformó maravillosamente mi vida, me hizo, quizá fue el bastión donde hoy sustento todos mis logros.
qué bonito. Y qué dicha y qué bendición haberlo tenido, sobre todo en una etapa tan difícil, ¿no? Pasas luego contando bastantes cosas, pero la segunda pregunta viene en relación a cuando te diagnostican el cáncer gástrico y decides no comentarlo con nadie más que con tu esposo, que tenías prácticamente unas semanas de casada y estabas viviendo con él ya en otra ciudad lejos de tu casa y que tenías una relación relativamente corta con él de noviazgo, ¿no? La verdad no sé, ya me vi medio metiche, pero es lo que pude percibir en el libro, ¿no? Entonces mi pregunta ¿es correcto que sobrellevaste todo esto sin que tu familia, tus papás, tus abuelos, nadie sabía, verdad? El punto es que cuando tú recibes un diagnóstico de este tamaño, hay tanta mercadotecnia alrededor de estas enfermedades que uno pierde el objetivo y pierde la capacidad de informarse sobre lo que tiene. Y el cáncer no mata. El cáncer en la mayoría de los casos puede sacarse adelante si tú tienes la información que necesitas para hacerlo. Y desafortunadamente a mí me tocó, el primer médico que me toca me dice, te quedan 3 meses de vida. Y yo decía, ¿dónde está viendo este güey que yo tengo un código de barras con la caducidad? ¿Qué le pasa? Afortunadamente llegó otro muy buen médico a mi vida que me dijo, si yo te doy una fecha de caducidad te vas a preparar para morir. Y yo lo que necesito es que tú vivas. Y no lo necesitaba solo él, lo necesitaba yo. Entonces, aunque ya me lo hubieran dicho, nunca dejas de vivir con este miedo. El cáncer quizá de lo que más se alimenta y lo que más te paraliza es el miedo, no es la enfermedad en sí. Porque a la enfermedad te adaptas, al dolor te adaptas, a las imágenes que ves en el espejo te vas a poder adaptar, pero al miedo no. Y ese miedo cambia, y ese miedo un día es uno y otro día es otro, y el de tu familia es otro. Entonces yo decía, pues si me voy a morir, ¿para qué preocupo? Y si no me voy a morir, ¿para qué preocupo? Y fue un error garrafal. Esa era un error garrafal. Mi siguiente pregunta iba enfocada, así ya con toda tu experiencia y todo lo que has vivido, ¿qué pensabas de eso? Pero bueno, ya me lo contestaste. ¿Pudieras ahondar un poquito? Sí, lo que pasa es que cuando tú estás en un proceso de este tamaño, la cabeza vuela 200 veces por delante de la boca y del corazón. Y cualquier cosa que tú oyes, y además tú quieres que salga una anaconda de un ropero y se coma a la gente, porque todo el mundo llega y te dice, ay, conozco uno que se murió, ay, yo conozco uno que le dieron esto, ay, que un te pomada de la campana. Y entonces es un bombardeo de información que no sabes dónde estás parado, ¿sabes? Y luego nunca falta el que llega y te dice, uy, el abuelito, ¿te acuerdas del abuelito? Tenía uno como el tuyo, duró 3 meses. Entonces, por más que tú te vas esforzando en ver lo positivo y en ver a dónde puedes ir, nadie te dice a todo lo que te vas a enfrentar, nadie te dice que te va a hacer falta sangre, nadie te dice que no vas a encontrar medicamento, nadie te dice que tienes que hacerte análisis cada 8 días, nadie te dice eso. Entonces llegas a un punto en el que al menos necesitas a alguien que te quiera y no te diga nada, pero te abraza. Y desafortunadamente yo puse esta carga solo en una persona. Efectivamente, la persona con la que me casé a las 3 semanas de conocer y que tenía 3 semanas de estar casada. Entonces puse sobre él una responsabilidad inmensa de ser feliz por él y por mí. Si volviera la vida a darme esta oportunidad, seguramente me encantaría volver a pasarlo, porque la verdad es que el cáncer es una bendición disfrazada de tragedia. Es una bendición disfrazada de tragedia cuando la vives acompañada, cuando te dejas abrazar, cuando entiendes que eres perfectamente vulnerable y que está bien ser vulnerable y que no pasa nada si duele, y que el hecho de que tengas una condición no te merma como ser humano, no te merma como madre, no te merma como esposa, no te merma mientras seas capaz de recibir para que más adelante puedas dar. Si no, no hay equilibrio. Muchas gracias. Esto que cuando pasas ya todo el proceso del cáncer gástrico y mencionas, y cito literal, me encerré en el baño a llorar, no sé si de emoción para descargar tanta angustia vivida o solo porque necesitaba limpiarme por dentro. Hablo desde mi punto de vista y lo que he visto con mis pacientes, que creo que es algo cultural, pero no sé.
muchas veces tendemos a tener estas connotaciones negativas de las emociones. O sea, las emociones hay negativas y positivas. Y creo que no debería ser así, porque cada emoción cumple una función y existe para algo, ¿no? Entonces, ¿nos podrías compartir? O bueno, la verdad es que yo muchas veces en los procesos de mis pacientes veo que a veces la familia les dice: no llores, no, porque no, ¿cómo vas a llorar? Eso está mal, vas a ver que todo va a estar bien y bla, bla, ¿no? O al revés, todas las personas viven diferente proceso y entonces les dicen, ¿por qué no estás llorando? Tienes cáncer, ¿por qué? Eso no es normal. Entonces, no sé si nos podrías, tú como sobreviviente y activista, dar una recomendación o algo que nosotros, si tuviéramos algún caso cercano, familiar, amigo, cómo poder no ser imprudente. Y digo, para empezar, esas cosas por favor no las digan, pero un tip de que sí podemos decir. ¿Cuál sería para ti una forma de que nosotros pudiéramos acompañar de la mejor manera a la persona, y en tu experiencia algo que te haya servido mucho durante el proceso? Ay, qué preguntas me haces, Teresa. Déjate platico. Este libro tardó 10 años en ser escrito. No fue un libro que se escribió porque estaba aburrido en la pandemia. La verdad es que salió, afortunadamente la pandemia no es el tiempo, pero la realidad es que llevo 10 años porque había que remover muchas cosas. Cada capítulo era volver a estar en un fast track de lo que se había vivido. Y de repente caes en la cuenta que lo único que pedías era ser normal. Era ser normal. Y la gente no sabe cómo tratarte. Si eres muy fuerte, no se te acercan porque no, está muy fuerte. Si eres débil, no se te acercan porque estás débil. Entonces, al final del día te quedas solo. Y el punto es que la familia y los amigos viven un proceso de duelo diferente al tuyo, porque tú vas llevando un proceso de duelo en el momento del diagnóstico. Pero tu familia empieza a llevar el duelo cuando tú ya estás en una fase de depresión. O sea, cuando ya vas en una tercera fase, la familia apenas le empieza a caer el 20 que le tiene que doler y que te pueden perder. ¿Sí me explico? Entonces, creo que tratar a una persona con cualquier enfermedad de la manera más normal y como es siempre, ayuda muchísimo, porque la enfermedad no te define, ni la emoción que tú manifiestas te define. No eres una emoción con patas caminando, ¿sabes? Eres una persona que puede estar muy bien ahorita, que mañana puede no estar bien, que se vale no estar bien, y que además la ventaja de estar enfermo es que tienes el justificante para sentirte de la fregada. O sea, quien no lo tiene no tendría por qué sentirse de la fregada, porque tendría demasiado que agradecer. Quizá todos aquellos que pasamos por estos procesos nos queda muy claro que la vida es una oportunidad día a día, que la vida se vive, no se sobrevive, que la vida podemos ver en el otro todo lo que es desde lo que yo soy, y reconocer en aquellas cosas que me interesa aprender y en aquellas cosas que necesito llevar a mi vida también. Y también aquello que me choca, ponerme a trabajar en ello, porque seguramente si lo puedo reconocer lo bueno, también puedo reconocer lo malo. Y el problema es que cuando tú eres vulnerable necesitas ser salvado. Y si no te dejas salvar y no te dejas abrazar, pues estarás condenándote a vivir un proceso más duro, pero sobre todo te quedarás solo. Entonces, hay que tratar a la gente que atraviesa por estas enfermedades de la manera más normal. Necesitan hablar. Necesitan poder decir: hoy me siento así, sin juicios. El juicio es horrible cuando te dicen: pero es que no dejabas de fumar. A ver, güey, no me está dando cáncer porque fumé. O sea, no tiene que ver con el cigarro, me explico, es una bacteria. No tiene nada que ver. Entonces, la gente por desconocimiento pone estigmas y juicios sobre ti que generan culpas. Esas culpas disminuyen tus expectativas, y cuando tus expectativas no se pueden convertir en sueños, es cuando pierdes la capacidad de entender tu enfermedad. Hace rato te platicaba, Tere, para mí el cáncer no fue nada la primera vez. La primera vez yo lo saqué con mucha soberbia, con mucha soberbia. Qué fregona soy, el cáncer me valió, le gané, y de repente llega otra vez, y la siguiente vez tenía una niña dentro,
Y entonces me cayó el 20. Me cayó el 20 que si no aprendemos a la primera lo que tenemos que aprender, la vida te lo va a poner tantas veces sea necesario enfrente hasta que comprendas en qué cosas tienes que trabajar y qué cosas tienes que cambiar. Pero siempre será importante, siempre será importante ser tratado con respeto, sin juicios y con lo que eres. Solo tienes una gripa más. Muchas gracias. Me quedo bastante con lo de sin juicios. Eso es como lo que creo que me va a ayudar a mí también a poder ayudar a más gente. Pasamos a la parte donde, y ya lo comentábamos ahorita, donde ya pasaste los dos procesos. Tu hija Bárbara es la segunda, ¿verdad? Aquí tiene fans. Tu hija ya por fin estaba bien, a pesar de todos los problemas que tuvo, que también fueron bien fuertes. Y ya está bien, y entonces me decías, pues ya estaba todo bien, y de repente como que empecé a decir, ¿y ahora qué? Y mencionas ahí que conviertes todo esto en agradecimiento, y te preguntaba yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que eso cambió? Porque creo que eso puede ser muy útil, saber a lo mejor un punto, una cosita para poder hacer ese switch. Yo sé que es bien complicado y es diferente y es un proceso para cada paciente, pero si nos pudieras compartir tu experiencia. Claro, es que lo difícil no es la enfermedad, ¿saben? O sea, no es estar enfermo, pues uno tiene que llevar la enfermedad, y tienes tanto estrés y tienes tanto en qué pensar, que la verdad es que empiezas a aprender a vivir desde el dolor. Se nos olvida vivir desde la salud. Pues de repente llevas 7 años peleándote con un proceso, o 9 años peleándote con un proceso, y de la noche a la mañana te dicen, ¿estás bien? ¿Cómo? No, yo quiero estar mal, porque ya no sé estar bien. Entonces, volver a aprender, porque vuelves a aprender a tomar tu vida, volver a retomar te lleva a un hoyo, a un abismo profundo, te lleva a un abismo profundo. Es mucho más difícil el proceso de encontrar el para qué, que realmente la enfermedad como tal. ¿Cómo conviertes en agradecimiento? Si yo te doy un regalo, Tere, ¿qué dices? ¿Por qué? Por el gesto. Porque ya lo recibiste, porque ya lo tienes en la mano. Todo lo tienes en la mano. En la vida todo se tiene en la mano. El problema es que nos lo complicamos. En la vida se tienen muchas cosas. Hay que aprender a ver lo que se tiene y dar las gracias por lo que se tiene. Porque al dar las gracias por lo que se tiene, algo más va a llegar. Y va a llegar como un regalo y vas a poder seguir agradeciendo. Y cuando transformas tu vida en una dinámica de agradecimiento, haya una persona, o haya 20, o haya 30, siempre vas a tener el motivo para sentirte pleno. Porque ya no tiene que ver sobre el otro, tiene que ver sobre ti mismo, tiene que ver sobre tu capacidad de no ser necesitado, sino tu capacidad de poder empatar desde la compasión. Y quiero ser muy clara en esta parte. Lástima y compasión son dos términos muy peligrosos y tienen una línea muy delgada. La compasión es ser empático y poderte poner desde el zapato del otro para entender su necesidad. Y la lástima es ponerte por encima del otro y decir, pobrecito, la lleva dura. Cuando tú estás desde una plataforma de lástima, siempre estarás por encima en tu cabeza del otro, pero estás en una posición sumamente inferior con respecto a la conciencia colectiva. Cuando estás desde la plataforma del otro, tienes la inmensa posibilidad de hacer cosas grandes. Y cuando tú ves que a una persona le va bien en tu vida, en su vida, la tuya se llena inmensamente, porque eres una pequeñita parte de ese logro, de ese cambio. Y lo haces tuyo, lo ves como si fuera agradecimiento. Entonces, ¿cómo se logra? Viendo que si al otro le va bien y tuviste una embarrada en el camino, pues siéntela tuya, y siéntela como un logro, y date cuenta de tu potencial, y date cuenta que todo lo que tienes en este momento es un regalo, y que no tienes que enfermarte de un cáncer, o no te tiene que dar una esclerosis, o no te tiene que dar una enfermedad crónico-degenerativa, o un accidente, o perder a alguien, para entender todo lo que tienes como un regalo. Por eso se llama presente el presente, porque es un regalo. Muchas gracias. Bueno, llevo el presente. Hay que vivir en agradecimiento. Ok. Me encantó, esto es así una aparte, ¿no? Me encantó ya cuando platicas de
todo tu activismo y que empezaste luego con toda esto que ahora es tu vida, o gran parte de tu vida. Esta parte en la que te empiezas a dar cuenta de que acompañar a los demás te ayudaba a ti también con tu proceso, y me encanta cómo defines, cito literal, que acompañar es un privilegio, un regalo, porque a través de los ojos de otros podemos encontrar nuestra propia luz y abrazar nuestras propias sombras. Te parafraseo un poquito, entendí que ayudando a los demás te ayudó mucho a ti en tu proceso. Algo que nos quisieras contar de esto. Es que te quedas un proceso en un diagnóstico difícil, y no me voy a ir a una enfermedad, me voy a ir a una pérdida de un trabajo, a un pleito con la novia. O sea, estas pequeñas pérdidas que vamos teniendo en la vida nos dejan con un sabor de boca de insatisfacción. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú te das la oportunidad de escuchar al otro, vas a identificar siempre que hay muchas cosas en común contigo, y habrá cosas que tú ya resolviste y puedas compartir con el otro, y él sabrá si las toma o no las toma, pero hay que dejar que cada quien viva sus duelos, sus dolores y sus procesos. Pretender cambiarle la vida a alguien es ser prepotente y egoísta, porque al pretender cambiar estás tratando de cambiar en función de poner tu ego por encima de él. Cuando tú cooperas en la causa de otro, repito, te vuelves una pequeñita parte, eres parte de ese eslabón que puede unir muchas cadenas. Cuando tú vas al otro, tus problemas nunca van a ser tan grandes. Tengo yo muy grabado en una ocasión que llegué yo a ponerme la quimioterapia, y yo iba, bueno, ya saben, ¿no? En la fatalidad total. ¿Por qué a mí? Porque si hay tanta gente mala, no se muere la gente mala. Fíjate los deseos, o sea, fíjate el nivel de egoísmo mío. Yo quería que le pasara a otro en lugar de mí. Y de repente un día llego al hospital y me encuentro un chamaquito de 3 años solo, con 2 enfermeras pegando gritos en donde le tenían que poner la quimioterapia, y el chamaquito no, o sea, no había nadie que lo pudiera ayudar. Y la única opción que te queda es abordar ese instinto maternal y decir, a ver, no estás solito. ¿Sabes en qué momento a mí me pegó la quimioterapia, me dolió la jeringa, se me tapó el catéter? ¿Sabes en qué momento? Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque si tu atención está puesta en el otro, tus problemas siempre van a ser de este tamaño. ¿Me equivoco? Cuando tú volteas a ver el dolor del otro, cuando tú te das cuenta que hay alguien que la pasa peor que tú, lo único que te queda es decir, gracias, gracias. Entonces, todos tenemos la capacidad, todos, no conozco a nadie que no tenga la capacidad de hacer algo por alguien. Hoy día me encuentro con 10 muchachos maravillosos que hacen esto posible, Tere, ¿sí me explico? Y eso se valora, eso se agradece, eso se lleva en el alma. Y cuando cada día de tu vida te llevas algo en el alma, pues el alma seguramente tarde o temprano se va a llevar. Muchas gracias, ya es la última, te prometo. Y esta la voy a leer porque quiero que la gente sepa un poquito de todo lo que haces. Yo sé que haces mucho más seguramente, pero es lo que platicas en tu libro. Tienes una larga carrera en el tema de activismo social, has estado siempre pidiendo y se te ha concedido estar en el lugar donde la gente te necesita y donde puedes ayudar desinteresadamente a otros. Además de acompañar a niños con cáncer en centros, has estado también en centros de adaptación para niños que han sufrido abuso. Has hecho campañas nacionales de donación de sangre en asociaciones que brindan albergue a pacientes oncológicos y sus familias, en centros de adaptación de personas con discapacidades diferentes, y supongo que en muchas otras cosas más, porque entendí que eres súper hiperactiva. y nada más con platicar 5 segundos nos damos cuenta. Y te platicaba hace ratito que en un punto del libro mencionas que entendiste que el hacer tanto por los demás había a lo mejor un límite, y me lo decías tú misma, ¿no? De voltear a ver tu familia, tus cosas, y yo creo, y lo hablo por mí y por la gente que está aquí, que muchos nos dedicamos a emprendimientos sociales y a que somos
de cierta forma activistas, ¿no? Eso es bastante común cuando trabajas en este ámbito. Entonces quedas todo y te pones al final de la lista, ¿no? Que era lo que platicábamos ahorita. Entonces, no, si nos pudieras compartir un poquito de cómo te diste cuenta en que dijiste, hasta aquí tengo que hacer una pausa, tengo que ver esto, tengo que acomodar mis cosas como me decías ahorita, y luego entonces puedo seguir ayudando. Entonces, si nos puedes compartir algún tip, no me gusta la palabra, pero recomendación. No, mira, es que es muy complejo, porque una vez que empiezas en esto, crece como bola, o sea, como una bola de nieve. Entonces, de repente te encuentras en una serie de situaciones en donde ya no puedes decir que no, y no puedes decir que no porque ya sabes cómo hacerlo. Pues si sabes cómo hacerlo y sabes que va a proporcionar un beneficio, pues ¿cómo te quedas con eso, no? Luego la conciencia no te da. Desafortunadamente, esto no es posible sin la gente que está atrás de ti. Y en mi caso, son mis hijas y mi esposo. Mi esposo siempre ha sido una persona muy sabia, ha sido una persona que me ha dado unas alas de este tamaño, pero más allá de las alas me ha hecho muy libre, me ha dejado ser quien quiero ser. Y de repente me di cuenta que mis hijas estaban volviéndose adolescentes y yo les estaba marcando la pauta cuando a mí todo el mundo me dio la libertad de ser quien quiero ser. Entonces, la única forma de poder ir al otro es cuando estás en congruencia, y estar en congruencia significa que lo que dices que eres, verdaderamente lo seas. Y primero tenía que ser una muy buena madre, tenía que ser una muy buena amiga de mis hijas, tenía que entender desde su necesidad, desde el límite que necesitaban, me explico, desde su capacidad, desde la necesidad de mi marido, y entonces estaba bien yo. Y al estar bien yo, podía estar bien para otros. Cuando yo no estaba bien, esto se venía como avalancha y te acaba, o sea, te acaba, literalmente te consume. Entonces, si quieres ir a alguien más, primero tienes que quererte mucho. Primero tienes que amar infinitamente a quien siempre está contigo. No todo el mundo está contigo siempre. Ellos siempre van a estar ahí. Y de ahí hacia afuera lo que sea. Y justo yo sé que es la última pregunta que me quieres hacer, pero hay algo que yo quiero platicarte, y esto sí, y muchas personas me hablan del colibrí. ¿De por qué un colibrí? O sea, ¿por qué si el título salió así? ¿Por qué un colibrí? Pues está medio mamilla. Sí, está medio mamón. ¿Por qué? Porque efectivamente en el diccionario de la lengua española la palabra cabrón involucra una serie de cosas, ¿no? muy peculiares, con las que mi editora y mi diseñadora se identificaron. La realidad es que el título no iba a ser originalmente. Ellas sugirieron que fuera ese título porque venía. Entonces, bueno, el título se queda así, y una de ellas me dicen ahí, tenemos que suavizar el título. Yo le decía, ¿cómo lo vamos a suavizar? O sea, ¿qué le pongo? Unos tenis, un látigo, no sé, ¿qué le ponemos para suavizar? Y entonces me dice, fíjate que parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo es el acompañamiento a personas en fases terminales, es decir, estar en el momento cuando ellos deben de partir. Y curiosamente mi nombre es de origen uruguayo. Entonces, en la historia de Meyer, pues era una princesa que, como yo, estuvo presa 2 veces. Y al salir de esa prisión, logra liberar a su pueblo, y finalmente, al morir, crece un árbol. Una princesa indígena, una princesa guaraní, crece un árbol en donde esa florecita que ven ahí, que se llama flor de ceibo, crece. Solamente se encuentra este árbol en el sur de Uruguay y Argentina. El único pájaro que puede polinizar esta flor es el colibrí. Y el colibrí, en la cultura indígena, se le conoce como Mainum. Y Mainum tiene un significado muy peculiar. Dice la leyenda guaraní que la muerte no es el final de la vida, pues el hombre al morir abandona el cuerpo en la tierra, pero el alma continúa su existencia. La leyenda dice que se desprende el alma y vuelve a ocultarse en una flor a la espera de un mágico ser. Entonces es cuando aparece el Mainumbi y recoge las almas desde las flores para guiarlas amorosamente al paraíso. Esa es la razón que vuele de flor en flor. Resulta que yo llevo 22 casas, y cuando me preguntaban ¿por qué te has cambiado tantas veces? Porque quizá se vale moverse.
se vale llevar polen a otros lugares. Todos tenemos la capacidad inmensa de hacer milagros, todos tenemos la capacidad inmensa de mover gente, todos tenemos la capacidad inmensa de ir más allá, pero tenemos que creérnosla y tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Cuando salimos de esa zona, cosas maravillosas ocurren. Cuando salimos de esa zona, gente mágica aparece. Cuando salimos de esa zona y nos damos la oportunidad de ver el mundo, no importa si nos va a ir bien o mal, y repito, la gente normalmente sabe qué quiere, no sabe lo que necesita. Pero ese señor que vive ahí arriba, o que anda por ahí, sí sabe lo que cada uno necesita. Entonces, hay que ser como un colibrí, hay que permitirse ir de un lado al otro, hay que permitirse acompañar, porque ahí quizá radica la clave del éxito y de la felicidad de cualquier ser humano. Muchas gracias, Anaí. Y muchas gracias a los que están aquí, me encanta tenerlos. Siempre he creído que la gente que tiene que estar es la que tiene que estar. Y me encanta que en estas presentaciones siempre está la gente que más quiero de los lugares a donde voy. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí. Yo no sé si el libro se venda re bien o no se venda re bien, no es la última finalidad. La finalidad es tener la oportunidad de volver a compartir con ustedes este espacio. Y que este proyecto que hoy empieza, pues siga manteniéndonos unidos por muchos años más. Gracias. Muchísimas gracias, Anaí. Muchísimas gracias, Anaí, la verdad. Sin duda alguna es un conjunto de muchas anécdotas y muchos aprendizajes a través de este libro. Que, por cierto, ahora quisiéramos dar paso justamente para hacer algunas preguntas a Anaí, justo de lo que hemos estado platicando acerca de este libro. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Pregunta no tanto, pero agradecerte que hayas escrito esto, porque yo creo que toda la gente que convivimos contigo tuvimos ese privilegio, no sé, de paso en el colegio, en un desayuno. Todo lo que tú nos decías, a lo mejor está todo aquí, y gracias por transmitírnoslos, y obviamente pues es algo valiosísimo para nosotros porque es algo muy tuyo. Y también siempre te he visto ayudando a la gente y no cansarte. Yo creo que en este tiempo nos está faltando ese dar, ese hacer las cosas, ese voluntariado que tú siempre lo has hecho. Ahorita lo dijiste porque lo estuve pensando toda la conferencia, que la gente se va a aparecer, que la gente te va a ayudar de alguna forma, pero yo creo que hay una fórmula que creo que también nos la debes de compartir, cómo ayudar, cómo decir, pues gracias a Dios no me ha pasado una situación difícil, y a veces la gente hasta que no pasa o estás en una de esas situaciones dices, ya voy a ayudar, o sea, ya voy a participar, voy a cooperar, voy a dar el donativo, ¿no? ¿Qué crees que nos haga falta la gente para apoyar, para seguir, y que ustedes, la gente que mueve, la gente que tiene todo ese ánimo, porque pues se necesita y a veces no lo vemos, qué es lo que crees que nos haga falta para que más gente mueva y seguirlos a ustedes y ayudar? Porque no cualquiera se atreve a decir, tengo esta iniciativa y la voy a hacer. ¿Qué crees que nos haga falta? Levantarte cada mañana y querer hacerlo, nada más. Es el diálogo contigo misma, es voltear al cielo y decirle, aquí están mis manos, aquí está mi talento, tú lo necesitas, y va a llegar. Y uno tiene que ser bien cuidadoso con lo que le pide al cielo y al universo, porque es literal. Una vez pedí paciencia y me mandó 2 adolescentes, ¿sabes? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que pide, porque cuando lo pides te va a llegar la gente correcta, pero tienes que aprender a observar y tienes que creerlo. Tienes que creer que lo que estás haciendo es perfecto, en el momento perfecto, y tiene una razón perfecta de ser. Va mucho más allá de un proyecto mecánico, va mucho más allá de un modelo de negocio. Es creer que eres capaz y que mucha gente es capaz y que la suma de voluntades hacen grandes resultados. El no radica en se me ocurrió hoy que voy a juntar 6 millones de pesos para los niños con cáncer. No, se me ocurrió hoy, Señor, que me digas cómo hacerle para que esos
niños que tienen cáncer y que no tienen hoy medicamento puedan tenerlo. Ábreme los caminos. Y yo soy una persona creyente, soy una persona que ha aprendido a tocar el dedo de Dios y no me gusta soltárselo porque me deja ver cosas bien lindas. Con eso, mi Leti. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Yo una pregunta, bueno, un poquito como también experiencia. Perdí hace un mes a una amiga también de cáncer. Entonces no sé, como que algún consejo a nuestra edad, nuestros 20, de cómo sobrevivir eso y de cómo seguir llevando la vida bien. Te voy a platicar lo que me dijo una niña de 3 años, hace 3 años tenía. Y ella tenía una situación delicada y un día yo estaba muy chillona y se acerca la chiquita, 3 años, me repite y me dice, fíjate que los niños somos como ángeles en entrenamiento. Con los chavos, las personas somos como ángeles en entrenamiento. Estamos en el cielo y de repente vemos a alguien, un papá, una mamá, un hermano, un amigo, que necesita entender algo en su vida. Y le pedimos al cielo que nos deje ir en forma de humanos para vivir en un corto tiempo las experiencias necesarias para que esa persona aprenda a ver a través de lo que yo puedo padecer y de la capacidad que yo tenga, lo que puedo hacer en su vida. Cuando tú agradezcas el proceso de tu amiga y dejes de ver la partida de su cuerpo y tomes aquellas cosas que te enseñó, aquellos momentos de alegría que te dejó, aquellas oportunidades de aprendizaje y las platiques con ella, porque la gente no se va del todo, ¿sabes? La gente se va a una parte. Y si tú guardas esa parte que tanto amas de ella en tu corazón, seguramente nunca se va a ir. Muchas gracias, Anaí. Creo que hasta me cayó a mí. Porque recientemente también me pasó con una amiga que perdió a su hijo. Entonces, hasta hoy, ahorita justamente el mensaje. Sí. No sé si alguien tuviera algún otro mensaje. Hola, Anaí. Buenas noches. Estoy muy ansioso por leer el libro, la verdad, porque pues ya conocemos parte de tu historia y nos has compartido mucho. Pero me gustaría saber algún caso, alguna historia que te haya marcado, pero no de libro, porque no quiero spoilers. Algún caso adicional así que haya dicho, ay, esto me marcó. Y en Blurs tenemos también varias historias, pero yo siempre he encantado escuchar historias de tu parte. Ay, es que son muchas, sí hay muchas, pero quizá hay una que sí me hizo entender por qué siempre había que seguir para adelante. Un niño, Alexis, él estaba en la ciudad de Durango, era un niño indígena. Este niño caminaba junto con su madre aproximadamente durante 8 horas entre la comunidad que vivía para llegar a donde podía tomar el camión y ese camión lo llevara a la capital de Durango. De donde tomaba el camión a la capital, pues eran otras 3 horas. Y a veces llegaban a Durango. Si ustedes creen que en Monterrey el clima es bipolar, no les quiero platicar cómo es Durango, y ahí el invierno es crudo. Entonces esta gente llegaba, él con una leucemia tremenda, tenía 4 hermanos. Entonces la mamá de Alexis y Alexis viajaban cada semana a ponerle la quimioterapia a Alexis, tenía leucemia, y dejaba a cargo a un chaparrito de 10 años de todos sus hermanos. Ellos se atendían en uno de los asociaciones en donde yo colaboro de manera más álgida, y en algún momento llego yo a la asociación y no vi a Alexis. Y yo pregunté, ¿dónde está Alexis? Ay, es que estamos muy contentos. Alexis acaba de entrar en remisión y va a superar la leucemia. Bueno, nos dio un gusto tremendo y que bueno, pues, está bien, qué bueno que la superó. ¿Y dónde está? Ah, es que la mala noticia es que su hermano mayor se suicidó ayer. Era un niño de 8 años que quedó a cargo de otros 3, que tenía que vivir en soledad, tenía que conseguir alimentación, que tuvo una carga sumamente dura. A veces nos preocupamos por el enfermo. A mí esto me hizo entender que nosotros no somos los médicos son los que atienden la enfermedad, ¿sabes? Hay que dejar a los profesionales que atiendan la enfermedad, hay que dejar a los profesionales que hagan su trabajo. Lo que a nosotros nos toca es la contención de quien acompaña al paciente, porque ese es el que más sufre.
porque se está viviendo el dolor del paciente más lo que siente él. Está teniendo que tomar decisiones que pueden marcar su vida para siempre. ¿Qué me dejó esta lección? Me dejó entender, porque de alguna manera comentaba al principio, esto no se vive solo. Debe de haber alguien en la vida de otro alguien que puede estar ahí cuando lo necesita. No importa en qué nivel, no importa si es para llevarle un pan, no importa si es para acompañarle una hora, no importa si es para cobijarle al niño, pero que sepan que pueden contar contigo. Eso nos llevó a abrir un albergue que logró involucrar a una sociedad completa, y que cuando vimos eso y nos dimos cuenta que la gente entendía que no solamente era el enfermo, sino lo que hay alrededor, nos convierte a todos en una sociedad vulnerable. Y si somos parte de una sociedad vulnerable, también somos parte de una sociedad fortalecida, porque todos conocemos las necesidades. Quizá es la historia que más me ha impactado en este trayecto. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta, comentario. Ahorita Participó todo el público. no. Ahorita yo sí creo que es algo que, bueno, en lo particular yo ya te he escuchado comentar, pero me encantaría que lo platicaras acerca de estas diferentes etapas que vive la persona enferma y el círculo que lo acompaña, ¿no? Ya sea familia o amigos, porque creo que esta parte justamente es fundamental, no solo para entender el cáncer, sino para entender cualquier enfermedad que sea catastrófica, ¿no? Lo que pasa es que cuando el enfermo recibe un diagnóstico, él empieza realmente el proceso de duelo. Él empieza a experimentar cambios, él conoce el nivel del miedo, conoce el nivel de dolor que tiene, él es el que tiene la información de primera mano. La familia normalmente recibe la información filtrada, entonces existen muchas dudas. Entonces, los niveles de ansiedad que vive la familia son mucho más elevados que los que está padeciendo el paciente. En todo proceso de duelo existen 5 etapas. 5 etapas que no lo digo yo, lo dice una experta, Elizabeth Kubler-Ross, que es la mamá de la tanatología, y ella habla de una etapa primero de mucha rabia. Entonces, luego habla de una etapa de negación, luego habla de una etapa de depresión, luego hay una etapa de negociación y luego hay una aceptación del proceso. Entonces, en la etapa en la que el paciente está con mucho enojo, el familiar ni siquiera ha entrado en el duelo, él está buscando opciones, me explico, él está buscando la forma de sacar a su paciente adelante. Cuando el enfermo se encuentra ya en una etapa de regateo, es decir, esta etapa en donde, bueno, sí estoy enfermo, pero puedo hacer esto, sí, bueno, sí estoy enfermo, pero puedo llevarlo de esta manera, el familiar del paciente está preocupado por el factor económico, está preocupado dónde lo voy a atender, o sea, su cabeza está mucho más allá del dolor del paciente. En la tercera etapa, que es la depresión, era lo que les platicaba hace rato, o está demasiado fuerte el paciente o está demasiado vulnerable. Entonces el paciente quiere dormir y yo, en mi angustia de que se duerma y se me muera en la dormida, no lo dejo descansar, y es una etapa que necesita vivir para poder reconstruirse. Entonces empieza a haber un proceso de fragmentación entre la familia. ¿Por qué? Porque hay un miembro de la familia que va a entender perfecto el problema, pero los otros 20 no. Entonces empiezan a entrar en complicaciones y aquí se fragmentan, hay divorcios, hay abandonos, y entonces está el paciente en la etapa más crítica y además está perdiendo esa parte. Viene la etapa de negociación, en donde entra la depresión para la familia. ¿Por qué? Porque ya están agotados, porque ya se cansaron, porque no saben cómo tratarlo. Y el paciente empieza ya a tomar ciertas estrategias, empieza a recibir otro tipo de información, empieza a retomar su vida, y entonces acepta el proceso, puede trabajar con él, pero la familia ya no puede trabajar con el paciente, porque una de dos, o es demasiado fuerte para él, o está fuera totalmente de su capacidad emocional para llevarlo hacia adelante. Entonces, repito, si tú atiendes a la familia, que es mucho de lo que Blooders hace, ¿no? O sea, Blooders no es la parte solamente de las donaciones altruistas. Blooders lo que hace es asegurarse que la familia esté en calma, poniendo las unidades al paciente para que la familia pueda trabajar en lo que realmente necesita. O sea, te quito una carga. Y ojo, porque estas situaciones son los principales detonantes del emprendimiento social y del emprendimiento de salud. Cuando detectamos estas necesidades, podemos crear plataformas, podemos crear asociaciones, podemos crear estrategias que mejoren las condiciones para un sistema en conflicto.
a nivel hospitalario, a nivel asociación civil, a nivel centros de investigación, en fin, o sea, y a nivel personal. Cuando nosotros recibimos un paciente, nosotros decimos, es que tú acompañas al paciente. No, nosotros le enseñamos a la mamá cómo enseñar a morir a su hijo, sin que se vaya con culpas. O sea, que tienes que decirle a tu hijo, ¿con qué no te debes de quedar? ¿Me explico? ¿Qué fase está atravesando? ¿Cómo debes de entenderlo? ¿Y dónde no te puedes perder tú? Y mantenerte en tu centro y retomándote todo el tiempo, porque al final del día tu hijo necesita esto por alguna razón. Tiene que poder vivir su proceso, pero no te puedes ir como gordo en tobogán atrás de él. ¿Sí sabes? O sea, tienes que ser un punto de contención, pero esa mamá de quién se agarra. Entonces, importantísimo en el proceso que haya un equipo integral de asistencia, no solamente en la parte de necesidades, me explico, sino en la parte afectiva y emocional de la familia. Definitivamente, súper importante esta parte porque bien, como bien decías hace un momento con Tere, tanto es la enfermedad que vive el paciente evidentemente todos los días, pero todo su círculo al final del día necesita estar bien para poder continuar. Y es un proceso porque creo que definitivamente la gente se va desgastando. De hecho, ahorita tengo el gusto de coordinar ahí un diplomado justamente para cuidadores y muchos de ellos dicen, mi familiar falleció y yo 2 años después sigo quemado o quemada, ¿no? Dice, sigo con muchos síntomas, cosas y yo así que cuando empiezan a platicar sus historias dices, wow. Y aparte hay una condición que no entendemos, y el cuerpo reacciona al estado mental que nos encontramos. O sea, sí, mi estado mental, sí, mi nivel de estrés es muy alto y mi cuerpo lo va a reflejar en algún dolor, en alguna condición, en alguna enfermedad. Y te puedo decir que tenemos casos de muchos cuidadores que han desarrollado enfermedades crónico-degenerativas mucho más graves que la del paciente, o mucho más largas, porque el mismo proceso de crisis en el que se encuentran va a ser equivalente al proceso de recuperación. Y si no lo pueden hacer desde una plataforma emocional, psicológica, atendida, lo van a hacer con dolores y con enfermedades. Y ojo, la gente cree que ir al psiquiatra es porque estás loco. No, o sea, el psicólogo, el psiquiatra, el tanatólogo, el geriatra son personas que se especializan en atender la parte que nadie más te cuida. Entonces, antes de comprarte el BioShaker y antes de comprarte, ya me eché comercial, pero bueno, antes de comprarte esos relajadores que tanto les gustan a las señoras, ¿sí sabes? Cómprense un geriatra que les ayude con la persona mayor que están atendiendo, que les diga cuáles son las cosas que realmente necesitan. Un día teníamos un paciente que atravesaba por una situación de esclerosis múltiple en edad muy temprana. Y tengo muy grabado el día que llegamos a su casa. Y bueno, le movían la pierna, le movían la otra pierna, le ponían una almohada, le ponían otra almohada. El pobre hombre, o sea, no podía hablar ya, no podía, pero lo veías cansado. Y hubo un punto en el que necesitan calma los 4, ¿sí sabes? Entonces solo es agárrate las manos, no digas nada y deja que las cosas se tranquilicen. Y se quedaron, hombre, unas 2 horas, ¿sabes? Unas 2 horas viéndose, tomándose de las manos. Él fallece a los 3 días en una calma, en una tranquilidad, en un estado diferente de conciencia, y la familia se queda conforme porque pudieron estar con él no desde el cuidado, sino desde la normalidad. Repito, cualquier persona que esté atravesando por una situación crónica necesita normalidad. No hay cosa que te purgue más que un médico que le da la vuelta a las cosas. Es que yo creo, a ver, en mi rancho dicen una barbaridad, dicen, al chile. ¿Sí? Se dice, así, dime las cosas como son. O sea, tengo la capacidad para entenderlo. Sí, va a ser un shock. Sí, me va a generar un conflicto, pero me vas a dejar trabajar con ello. Me vas a poder permitir encontrar mi propia información. Me vas a poder permitir encontrar mis herramientas para luchar con esto. Pues muchísimas gracias por todos los consejos y recomendaciones. La verdad es que nos vamos con mucho. Y sin más, iniciaremos el espacio. Bueno, ahora sí, el espacio que queremos pasar. No sé si, Pablo, nos podrías apoyar para pasar el video ahora de Milk, donde vamos a presentar
esta asociación a la que estamos apoyando el día de hoy. Empresa Rosa es un programa de detección oportuna para cáncer de mama dirigido a empresas socialmente responsables. 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama en algún momento de su vida. Desafortunadamente, en México, seguimos haciendo diagnósticos en etapas avanzadas y cada 2 horas muere una mujer a causa de esta enfermedad. Cada vez que una empresa obtiene el distintivo Empresa Rosa, se asegura un check-up de calidad para todas sus empleadas y esta es una forma en que juntos podemos contribuir a disminuir las muertes por cáncer de mama en México. Sin más, me gustaría dar paso nuevamente a la doctora Tere Mediales para que nos platique más sobre Milk y los programas que ellos tienen. Gracias. Yo creí que ya había acabado. No, hombre, vente. Milk, somos una organización sin fines de lucro fundada por 4 médicos expertos en cáncer de mama y tenemos 4 principales programas. Uno es Empresa Rosa, que ya lo vieron en el video de qué se trata. La empresa, un gran problema en México es que los estudios de imagen de mama no están regulados en calidad. Entonces todos los días vemos pacientes que les dicen que no tienen nada y tienen un cáncer. Y eso es un gran problema y aparte las mujeres, solo como el 20% se han hecho alguna mamografía y debe ser cada año a partir de los 40 para poder hacer detección oportuna y evitar muertes. Entonces tenemos muy bien identificadas las problemáticas y nuestros programas van dirigidos a poder ayudar en estas problemáticas en México. Uno de ellos es a través del check-up de las empresas. La empresa paga todo el check-up de sus empleadas en lugares de calidad y así es como podemos hacer detección oportuna. Ese es uno de los programas. El otro se llama Alerta Rosa, todo rosa ya saben. Alerta Rosa es un programa en donde navegamos a las mujeres, las tomamos de la mano desde el principio que hay algún síntoma o algún estudio anormal hasta que lleguen al diagnóstico y al tratamiento. Porque en países como México y en muchos de Latinoamérica, desde que una mujer se toca una bolita, o sea, ya hay un síntoma de la enfermedad, hasta que inicia el tratamiento hay un retraso en la atención de en promedio 7 meses, esto es prepandemia, y entonces en esos meses avanzan la etapa y llegan más tarde al diagnóstico. El problema de las muertes en México es porque diagnosticamos en etapas avanzadas. Entonces esos 2 programas los lideramos el doctor Jaime y yo. Acabamos de lanzar otro este mes de octubre que se llama Eva Risk, en donde a través de una plataforma metes tus datos y te hacemos un cálculo de riesgo personalizado para cáncer. Otro problema es que las mujeres con alto riesgo de cáncer de mama no están identificadas y necesitan hacer estrategias diferentes al resto de la población. Entonces hay riesgo normal, riesgo elevado y alto riesgo debido a los genes. Y todos estos estratos de riesgo los identificamos a través de Eva Risk para que las mujeres puedan hacer lo que tienen que hacer de la manera y en los tiempos y edades correctas. Y el cuarto programa se llama Joven y Fuerte, en donde es un programa de atención, educación e investigación dirigido a mujeres menores de 40 años con cáncer de mama, porque en México tenemos mayor porcentaje de estas edades que en otros países. Entonces, a través de esos programas, que son nuestras 4 pilares en lo que trabajamos y muchas otras cosas que hacemos siempre, es como estamos tratando de transformar la atención y el cuidado de las mujeres con cáncer de mama en México, que es nuestra misión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría volver a invitar aquí a Anaí a pasar. Para terminar, claro, sin duda alguna, por estas 2 organizaciones los invitamos a no solamente participar el día de hoy con la compra de libros. Vamos a continuar en los siguientes días teniendo libros disponibles aquí mismo en las instalaciones de ICO. Pueden recogerlos hasta el próximo viernes. Nos pueden enviar un mensaje, un inbox, o enviar un correo a contacto@healthids.org. Repito, health de salud, HEALTH, IDS.org, y podemos ponernos en contacto con ustedes para hacer todo el proceso de adquirir su libro.
nuevamente agradecerles muchísimo por estar aquí el día de hoy y pues nos seguimos viendo en los próximos eventos. Cuídense mucho. Gracias.